Vamos a empezar, que ya son más de las 9 y 10, ¿verdad? Y hoy, 9 y cuarto, tenemos hoy una peña muy interesante donde mi primo Alberto Müller va a hablar, así que eso es súper interesante. Él me dejó una nota aquí de su vida, muy breve, demasiado breve. Alberto Müller, escritor y periodista. 15 años de prisión en Cuba. Y dice que fue criado junto conmigo en la casa del cerro. Eso es lo más importante. Bueno, el tema de hoy, como ven en la tarjeta, es un tópico un poco así complicado. Félix Varela y José Martí, vidas encontradas. La palabra encontrada, yo no sé a quién la interpretó, bueno, como encontrado, no enemigo, pero otra persona lo interpretó como que se estaban encontrando amigablemente. Tú explicarás qué sentido tiene eso, Alberto. Entonces, él, escritor y periodista, como dije, 15 años de prisión en Cuba, horrible. Trabajaste en La Mojonera. La Mojonera había un preso que se quiso cortar las venas, Dios mío, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, sin más ni más, hoy es, Alberto Müller, y vamos a empezar el tema, ya que son un poco pasada la hora, ¿ok? Sí. Así que sin más ni más, vamos a... un momentico, Mire, me recordó que debemos hacer un acto de oración, espérate. Importante. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta reunión que tenemos, que Él siempre nos inspire y que nos dé la ilusión de la esperanza por nuestra patria. Pobre Cuba, uno de los libros que mi primo escribió. Amén. Antes de empezar, en la última reunión que yo tuve, alguien de Nueva York me pidió el sellito del Padre Varela, que estaba en este saco. Yo se lo regalé, pensando que la fundación tenía sellitos del sello del Padre Varela. No he podido conseguir un sellito. Si ustedes me consiguen un sello, yo les prometo $100, porque no tengo sellito del Padre Varela. Si me lo dan menos, mejor, ¿no? Pero el que pueda conseguirme un sellito del Padre Varela, porque tenga dos, pues avísenme. Bueno, cuando me avisaron... Adolfo. Ahora te vamos a conseguir uno. Por $155 nada más. 150 yo le pegué. Ah, bueno, ya está. Déjenme decir ya algo, no como justificación. Me avisaron de esta conferencia hace una semana. Y yo, por supuesto, salió el título Vidas encontradas, vidas complementarias. Definitivamente son complementarias las vidas de los dos y además son encontradas. Para mí ha sido una semana dificilísima, porque ustedes saben que enfermó Tomás Fernández Travieso, Tommy, de cáncer en el cerebro y de cáncer en los dos pulmones. He estado toda la semana en un hospital, pero no importa. Hay que trabajar y hay que cumplir con los compromisos. Yo hoy, en lugar de una conferencia, voy a intentar un conversatorio, conversar con ustedes. Aquí está la Fundación Varela y algunos amigos de la Fundación Varela. Creo que el conversatorio va a ser más útil que una conferencia, aunque podemos dar una conferencia, ¿no? Definitivamente estamos hablando de Varela, que en este momento está en un proceso de santidad, o sea, el venerable Padre Varela. La Fundación ha luchado muchísimo por todo este camino de Varela, ¿no? Y por supuesto Martí, que era un genio, cuando fue a San Agustín a visitarla a Varela, fue el que dijo, el santo cubano, el primero que adelanta la posibilidad de que sea un santo, se llama José Martí. Y eso es importante. Eso es muy importante, porque los genios tienen una característica, que se adelantan a los tiempos. Y obviamente Martí era un genio. Por eso este conversatorio lo hemos titulado Vidas encontradas o vidas complementarias. El que nos guste más. El título es lo que menos vale, ¿no? Acuérdense que las cosas más frágiles y más pequeñas son las más importantes. Y yo les voy a demostrar con un efecto, ¿ves?
Más pequeño no puede ser. Y nos ayuda a comunicarnos con Dios diariamente. Este famoso rosario marinero. A mí se me cae a cada rato porque lo rezo por la noche, se me cae y bueno, al día siguiente lo encuentro en el piso. Pero bueno, repito, las cosas más importantes de la vida no son los tanques ni los aviones, no, es lo espiritual, a veces lo frágil. ¿Bien? Nosotros tomamos muchas pastillas por la edad. Uno va a la casa de la Madre Teresa y se encuentra personas como nosotros que duermen en la acera, desayunan almuerzan una vez al día, un almuerzo fuerte, y después del almuerzo vuelven a la acera y cuando llega la noche, no importa que haya frío, duermen en la acera y no toman pastillas. O sea que la vida es misteriosa, la vida tiene complicaciones. Sabía que este auditorio era pequeño, pero este auditorio pequeño es peligroso porque aquí hay físicos, teólogos, abogados, economistas, aquí hay de todo. Y nuestra Cuba actual está llena de miserias. Y lo decimos con mucha tristeza. Si Varela viviese, esa sería su mayor tristeza. O sea, una Cuba no solamente de miseria, sino una Cuba de persecuciones, de tortura, en fin, de todo lo que no debería ser pasa en Cuba. Por eso preferí un conversatorio. Porque vamos a dejar la conferencia para el final donde voy a hacer algunas sugerencias, ¿no? Nosotros provenimos de una educación sociocatólica muy respetable. Nos enseñaban, tanto en la agrupación como en la acción católica, a los agrupados nos enseñaban a ser los primeros. Fíjense qué meta más complicada. Hay que ser los primeros en el estudio, en el servicio, en la humildad, y eso es un compromiso de por vida. Y a la acción católica nos enseñaban la humildad, el servicio y la humildad. En un mundo en donde es todo lo contrario, todo el mundo quiere ser admirado, nombrado. Y nosotros venimos de esa educación, repito, respetable, que es la educación de Varela, ¿no? Un poco lo de Martí. O sea, Martí era un hombre que nace en un hogar humilde y toda su vida se la dedicó a Cuba. Varela toda su vida se la dedicó a Dios y a Cuba. O sea, fíjense si las vidas son encontradas, o sea, se encontraron y todavía están encontradas. No es que estén uno en contra del otro, todo lo contrario. Se encontraron y se complementan. Por lo menos yo lo veo así. Pero, permítame esta salvedad, una salvedad, porque anoche, oyendo toda esta reunión en Davos de la economía, un grupo de gurús de la economía dijo que la economía de los últimos años ha tenido que lidiar con el COVID, la famosa pandemia, y ellos dicen una palabra, dicen, la economía ha sido resistente, la resistencia. O sea que para ellos los últimos años en la economía mundial han sido años de resistencia. Cuando yo oí eso, ayer, pensé en la Fundación Félix Varela. ¿Por qué? Dios mío, porque qué más resistencia la de nosotros, con nuestra edad, algunos con sus achaques, otros con achaques de familiares, aquí estamos. El grupo es pequeño, pero si lo multiplicamos puede ser grandísimo. Somos un grupo de resistencia, de mucha resistencia. No nos importa que tengamos esta enfermedad o la otra. Yo tengo un ojo medio ciego, ustedes no lo saben. Yo tengo mácula en un ojo y me inyecto todos los meses. Y con eso trabajo, escribo. Para mí la mácula es casi un regalo de Dios, porque me obliga a enfrentar a una inyección en el ojo que es súper impresionante. Pero nada, en fin, mi vida ha sido tan complicada que una inyección en el ojo es casi un regalo de Dios para poder trabajar, ¿no? Entonces, repito, somos unos resistentes. Y voy a utilizar esto para el final de este conversatorio. Fíjense que, repito, no es una conferencia, es un conversatorio. Vamos a conversar, estamos conversando sobre Martí y sobre Varela. En el año 53 nace Martí.
Y todos ustedes saben, porque además hablar de historia aquí es muy difícil, por lo que dije al principio. Aquí hay biólogos, aquí hay filósofos, aquí hay teólogos, aquí hay economistas, aquí hay abogados, aquí hay de todo. Ustedes conocen la vida de Varela y la de Martí posiblemente mejor que yo, o igual que yo, para no demeritarme yo mismo, ¿no? Pero no, la conocemos. Uno nace, Martí, cuando el otro muere, Varela, el mismo año, 1853. Qué curiosidad, ¿no? Pero hay algo más y lo dije al principio. Un siglo antes que la iglesia, casi un siglo antes que la iglesia, que hoy está en la comisión que estudia la santidad de Varela, Martí lo dijo cuando fue a San Agustín, el santo cubano. O sea, estamos hablando de más de un siglo. Se adelantó a nuestra iglesia. No es que nuestra iglesia sea perfecta, es como todas las iglesias, ¿no? Dirigidas por seres humanos, a veces se demoran, a veces no. Y hay otra cosa que quería decir, me alegró mucho ver aquí a Jorge, bueno, a Francisco. No solamente un siglo antes, sino que esta fundación que integramos, esta fundación Varela que integramos, creó el Comité del Bicentenario. Y el Comité de Bicentenario, lo dice Roma, no lo decimos nosotros, ayudó al Vaticano a entender la importancia de la vida de Varela. ¿No es así, Jorge? O sea, esta misma fundación que hoy tenemos, que es casi una fundación de resistencia, sin embargo, Roma reconoce que fue la que los ayudó a entender a Varela. Y hoy Varela está a punto de ser santo. O sea que esta fundación fue como un impulso para nuestra iglesia, para el Vaticano. Ustedes sabían esto. O sea, el comité, ellos lo mencionan, no es un invento nuestro, ellos lo mencionan, me refiero al Vaticano. Yo creo que el artículo ese está ya puesto en el website de la fundación. Ah, bueno, qué bueno. Por eso insisto tanto en la resistencia. Para mí hubiera sido más fácil hablar de, bueno, la vida de Varela la conocemos todos, la vida de Martí la conocemos todos. Por supuesto, hay cosas en la vida de ambos. Varela estuvo condenado a muerte. Yo sé lo que es estar condenado a muerte. Y de ahí sale de España. Bien, o sea, hay cosas que todavía quedan por investigar. Esa sería una. Bien, que parece una tontería, no lo es. Bien, Martí muere en Dos Ríos. ¿Cuántos historiadores hemos oído decir que Martí se suicidó en Dos Ríos? Y nadie ha dicho que Dos Ríos fue un error del general Máximo Gómez. Martí muere por un error militar. Eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque no es fácil tocar a Máximo Gómez, pero es así. Además, Martí va a Dos Ríos sin un equipo de custodia, no tenía custodias. O sea que Martí fue en cierto sentido no olvidado, pero relegado por los militares que dirigían la guerra. Ese es otro punto de historia. ¿Ven? Que hay que estudiar, que hay que clarificar, porque es muy fácil decir, no, Martí se suicidó. No, Martí no se suicidó en Dos Ríos. No, Martí no tenía ni custodia en Dos Ríos. Tenía un hombre al lado de él y cuando se lanzan, si Martí tiene lo que debería haber tenido, no lo dejan lanzarse. Un equipo de seguridad. Bien, además, nunca se debió plantear la batalla de Dos Ríos. Pero eso no es lo de hoy. Eso no es lo de hoy. O sea que me sería muy fácil hablar de Martí. Cuando uno ve el Martí de Tampa, los famosos 22 viajes a Tampa, que hacen la vida de Martí, que preparan la guerra de independencia, que es donde menciona la Cuba para todos. Los famosos primeros discursos de Martí en Tampa son maravillosos. Pero no, ese no es lo de el tema de hoy. Yo no quiero. Vamos a dejar esta conferencia para otro momento. O sea, una conferencia a nivel académico. Vamos a dejarla para otro momento. Voy a hacer una parada interesante que nos va a servir de estímulo. Martí y Varela. No sé si alguno de ustedes ha pensado en esto, pero si lo ha pensado como yo. Son dos personajes que muy pocos países,
y muy pocos personajes tienen la cantidad de biografías que tienen estos dos personajes. Y esto nos debe servir de estímulo. Inclusive en Varela está la biografía de José Ignacio Rodríguez, que posiblemente uno de los mejores libros sobre la vida de Varela. Después vienen los Macadam, un matrimonio norteamericano que hacen también una biografía espectacular, tan buena como la de Rodríguez. Y de ahí viene después El Patriota de Tres Mundos de Antonio Hernández Travieso, un libro posiblemente de los mejores libros sobre Varela. Pero por ahí sigue el padre Varela, apologista cubano de Chacón. De ahí sigue Luis Aguilar León con El dilema espiritual del padre Varela. O sea, lo que se ha escrito de Varela, si ustedes van a mi casa, me encantaría que pudieran ir, porque mi casa es de ustedes también. Yo tengo una parte de mi biblioteca, un tramo, todo de Varela. Y tengo otro, todo de Martí. Si vamos Eskenazi hizo una bibliografía de Martí que ustedes estoy seguro que tienen, que es un libro espectacular, que nos dice cómo encontrar a Varela. Ahí entra Mario Santí, La Saga hizo un trabajo de Varela fabuloso. Fíjense los personajes que yo estoy mencionando, ¿no? O sea, Monseñor Eduardo Martínez Dalmao también hizo estudios de Varela. Teodoro de la Torre. Sí, también. O sea que lo que hay escrito de Varela es casi enciclopédico. Y nosotros tenemos que preocuparnos de eso, ¿sabes? Y además, estoy seguro que ustedes han leído la mayoría de estos libros, pero voy a Martí. Martí empieza con una novela escrita por un anónimo en el año 1, que la publica La Habana Cultural, una editora. No se sabe quién es el autor. No es el mejor libro de Martí, pero es un libro interesante, precisamente por ser anónimo. Aunque los anónimos siempre lucen personajes oscuros, no aparecen, no quieren aparecer, no dan su nombre, lo ocultan. Ahí está el libro. Pero después viene una, como se dice popularmente, una retahíla de biografías de Martí interesantísima. Bien, ahí entra Roque Garrigó, ahí entra Manuel Méndez, ahí entra Mañach, que es la más famosa. A mí no es la que más me gusta, pero es la más famosa. Es un libro muy documentado, el de Mañach. Mañach era un hombre muy culto, pero hay biografías de Martí como que yo creo que son mejor, como la de Márquez Sterling. Y hay un argentino, es curioso, hay un argentino que publica una biografía de Martí, Ezequiel Martínez Estrada. Es una biografía espectacular. A mí me gusta muchísimo esta biografía de Ezequiel Martínez Estrada, que la escribe estando en Cuba, porque él inicialmente creyó en las bondades de la revolución y después se dio cuenta de la vagabundería y el criminalismo de la revolución. Escribe una biografía espectacular. Y bueno, Márquez Sterling escribe otra que hay que leer. O sea que sigo mencionando. Inclusive, yo tengo una de estas biografías en inglés, la de Butter Gray, un americano, escrita en inglés, de Martí, escrita en el año 62. Hay otra de Peter Tortori, Martí, arquitecto de la libertad, escrita en inglés, espectacular. Hay otra de John Kirk, esta yo no la he leído, Mentor de la Nación Cubana. O sea, cuando analizamos esto lo traigo como una curiosidad anecdótica, pero es estimulante. O sea, es muy estimulante que los dos personajes que nos preocupa, y por supuesto hay uno de ellos que le da nombre a nuestra fundación, y me refiero a Varela, tenga tantos estudiosos de sus vidas. Y nosotros obviamente tenemos que unirnos a esa línea de trabajo, ¿no? De solidaridad, de activismo. Yo no me voy a extender en este conversatorio porque, en fin, sé que es corto y lo que sí me interesa un poco es interactuar con ustedes. Si Martí se adelantó a los tiempos, aceptando como un hecho histórico válido y comprobado, cuando digo santo cubano,
nosotros hoy tenemos que continuar los tiempos. No hay pretexto para decir que me duele esto, que no veo con un ojo, que tengo principios de esto y de lo otro. Ni siquiera hay pretexto para decir mi familia tengo... No, por supuesto, si yo tengo a mi esposa enferma, yo tengo que atenderla. Pero eso no quiere decir que yo no pueda investigar y ayudar a la Fundación Varela en las cosas que voy a decir ahora. Yo creo que nos queda un trabajo por hacer a esta fundación. Yo creo mucho en esta fundación. Esta fundación ayudó a nuestra iglesia, al Vaticano, a descubrir a Varela. Bien. En estos momentos hay una comisión que estudia la santidad de Varela. Bueno, pues tenemos que analizar en qué podemos ayudar en ese proceso, porque uno nunca sabe. O sea, cuando uno se mete, igual que la historia que yo acabo de mencionar de Martí y Dos Ríos, ¿no? Bueno, sí, vamos a estudiar a Dos Ríos. No, vamos a estudiar a Varela, porque efectivamente se ha estudiado a Varela, pero el estudio de Varela, yo me atrevería a decir, a lo mejor es un atrevimiento, pero bueno, yo tiendo a ser atrevido, porque si no, estaría muerto, y estoy vivo. Yo creo que queda por estudiar la santidad de Varela. Cuando uno ve la vida de Varela en Nueva York, con los niños, con las mujeres, con los enfermos de tuberculosis, en los barcos, su labor apostólica como católico en una ciudad que era anticatólica. O sea, cuando uno ve esas tendencias de un ser humano como Varela, un hombre que lucía frágil, como lo que yo le enseñé del Rosario Marinero, luce frágil, pero era un gigante moral, era un gigante filosófico, era un hombre de historia, es un hombre que no lo dije yo, o sea, enseñó a los cubanos, pero no solamente los enseñó a hacer culto, los enseñó a que Cuba podía ser una nación independiente. Miren ustedes qué complicación deja Varela. Y nosotros, yo creo que hay un campo de trabajo y de estudio que esta fundación obviamente lo ha hecho, lo tiene que seguir haciendo. Lo tiene que seguir haciendo. O sea, estamos obligados, yo al menos lo veo así, estamos obligados, claro. Yo tengo bastante buena salud, tengo un problema en el ojo, pero yo no sé lo que voy a tener mañana. Mira, lo que le acaba de pasar a Tommy Fernández Travieso, le acaban de detectar cáncer en el cerebro y en los 2 pulmones. Miren ustedes qué rollo. Y el cáncer del cerebro le está afectando al habla. Por suerte nosotros no tenemos nada de eso, pero precisamente por eso la resistencia que hablaba al principio tenemos que usarla en toda nuestra potencialidad para ayudar a nuestra iglesia y para ayudar a la santidad de Varela. Hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar, y yo vengo aquí a sugerirle 2 o 3 cosas a ustedes. La fundación tiene que decidirla. Yo quiero sugerir esta noche o esta mañana, mira tú, confundí la mañana con la noche. Qué problema, ¿no? Yo quiero sugerirles hoy que preparemos un simposio sobre la santidad del Padre Varela para el mes de noviembre, que es la fecha de... O sea, no va a ser mañana, para tener tiempo. ¿Qué quiere decir un simposio? Bueno, una reunión donde se analice a profundidad a Varela, no solamente su santidad, su obra cubana, su obra espiritual, su obra misericordiosa. O sea, Varela tiene tantas facetas de analizar que nosotros pudiéramos, posiblemente es la única institución cubana que hay en el exilio que pueda afrontar y responsabilizarse con un simposio sobre el Padre Varela, por los conocimientos que tenemos de Varela. O sea, no hay otra, no podemos decirle a ninguna otra organización, oye, prepara esto, no, nos van a decir, prepárenlo ustedes, y nosotros no podemos decir, no, pero es que yo por la noche tengo que tomar una pastilla para dormir, o para el hígado, o tengo que caminar con bastón. Yo no tengo bastón, pero tengo mi bastón ya preparado, por cierto, que es un bastón que me regalaron de Johnny Walker. Lindísimo, lo tengo preparado, pero Dios todavía no me ha dicho, úsalo.
pero lo tengo ahí a la entrada de mi casa, tengo mi bastón de Johnny Walker, que por cierto, ese es un bastón, yo no soy tomador. Tiene además una botellita adentro para tomar whisky, que yo cuando lo use la voy a tener para los que sean tomadores de whisky, porque yo no, realmente no soy un tomador, pero es un bastón lindísimo. Pero yo no uso bastón. Eso no quiere decir que a lo mejor de aquí a 3 meses el jefe y maestro me diga, oye, usa bastón que ya las piernas no te dan. Entonces, yo estoy proponiendo un simposio sobre la santidad del Padre Varela que ayude al Vaticano. Si ayudamos al Vaticano con la Comisión del Bicentenario, a lo mejor podemos ayudarlo en complementar, ¿bien?, todo el trabajo. El trabajo de probar la santidad es muy arduo. Es muy arduo porque hay que probar un milagro. Entonces, la vida de Varela tiene tantas avenidas que no han sido investigadas todas, que a lo mejor alguna de ellas ofrece una luz novedosa que ayude. O sea que voy a sugerir otra segunda cosa, que ya lo sugerí, de aquí a noviembre, hacer un concurso literario con el tema Varela y Martí, vidas encontradas. Y por supuesto ir a todas las universidades, a todos los colegios, para estimular el estudio de Varela y de Martí. O sea, ustedes me van a decir, pero tú has venido en lugar de una conferencia a unas sugerencias. Bueno, es lo mismo. Estamos conversando sobre Varela, pero yo creo que como podemos ayudar a lo que está haciendo el Vaticano, por eso hablo del simposio. El simposio no es complicado, lo podríamos hacer. Yo le mencioné algo al padre Espino en esos atrevimientos míos, pero no como nada seguro. Pero la ermita estaría abierta para hacer un simposio. Están los salones, está el significado espiritual que tiene la ermita, la Virgen. O sea, la ermita pudiera ser el lugar. Y invitaríamos a todas las organizaciones, a todos los intelectuales, a todas las universidades, a toda la prensa. Sé que me va a decir Pedro Guerra, pero no hay dinero para eso. So what, como dicen los americanos. Si no hay dinero, lo buscamos. ¿Cuánto puede costar un simposio en la ermita? No sé, $1,000, $2,000, $5,000, no lo sé, pero lo buscamos. No creo que sea difícil un simposio en la ermita. Por supuesto, arrancaríamos hablando con el obispo y arrancaríamos hablando con la iglesia. O sea, ese sería el obispo, ¿no? Empezar por ahí. Pero tenemos cosas por hacer y eso no sería tan difícil. Porque los temas, ya ha habido varios simposios sobre Varela. O sea, el simposio sería hablar de la vida de Varela, hablar de las Cortes de España, hablar, bueno, por qué lo condenan a muerte, hablar de sus libros. Vaya, los libros que deja Varela son libros de estudio. Las cartas al Pidio No hay nada más actual en la Cuba de hoy que las cartas al Pidio. En Cuba se está quedando sin jóvenes, huyendo del comunismo. O sea, Cuba hoy es un país envejecido por la migración de los jóvenes. Bien, y esos son jóvenes que vienen con una educación equivocada, muchos vienen confundidos. O sea, que nunca las cartas al Pidio han tenido más actualidad que la de ahora. El habanero. O sea, Varela deja documentos de una importancia vital en la historia cubana, igual que Martí. Y son dos personajes que obviamente merecen el estudio. Aquí hay mentes, aquí, en este grupo, inclusive en esta reunión de hoy, hay mentes supercapacitadas que pueden aportar a estas dos ideas. El concurso literario es más fácil, es convocarlo, publicarlo. Ya hicimos uno o hicimos varios y tuvieron mucho éxito en cuanto a divulgar la vida de Varela y los que estudiaban a Varela por los concursos.
el simposio puede lucir más complicado, pero tampoco. Puede ser que esta conferencia de Varela y Martí, yo me comprometo a darlo en el simposio, si ustedes lo deciden, posiblemente haya mente mejor que la mía. O sea, ¿por qué son dos vidas encontradas? Bueno, habría que entrar en la biografía de cada uno, pero ahí habría que analizar el Varela de Nueva York, que es el Varela que posiblemente va a dar el chispazo para la santidad, por el milagro. O sea, ese trabajo de él con los niños, ese trabajo de él con las mujeres, ese trabajo de él con los enfermos, interesantísimo. Bueno, ustedes han ido a Nueva York. Cuando uno va a Nueva York y recorre los lugares de Varela, Jorge Sosa seguro que lo ha hecho, uno se siente conmovido por Varela, porque todavía está Varela ahí. Nos quedan cosas por hacer. Es lo que quería concluir en este conversatorio. Y que ahora que ustedes digan lo que ustedes quieran, me pregunten. Nos quedan cosas por hacer. Y la resistencia de que hablaba al principio está aquí. Si no hubiera resistencia, los dos tenemos 84 años. Nos criamos juntos en una misma casa. Era la época en que las familias podían vivir. Había tres familias Müller en esa casa con los abuelos y con el obispo, que el obispo se las traía, porque el obispo iba toda la semana a comer 2 o 3 veces, a cenar 2 o 3 veces a la casa. Y hay quien dice, yo lo creo firmemente, que las familias que tienen sacerdotes son familias santificadas. Y nosotros las fuimos. Yo no recuerdo, en 18 años que vivimos en el cerro, una discusión entre nosotros, me refiero a los primos. No recuerdo, la puerta de nuestra casa en la calzada del cerro se abría por la mañana y se ponía un ganchito. ¿Se acuerdan de esos ganchitos? Y la puerta se cerraba a las 8 de la noche. No recuerdo un robo. Fíjense qué época estamos hablando. O sea, una época que nos enriquece, yo la recuerdo con mucha gratitud. En esa casa entraba, porque en la época entraba el carbonero, el hielero, el panadero, el carnicero, todos traían los mandados, como decimos nosotros. Bien, entonces, creo, repito, que hay que trabajar, hay que hacer, y eso es lo que yo traía fundamentalmente en este conversatorio y en este desayuno y a esta Fundación Varela, que ayudó a nuestra iglesia en el Vaticano a descubrir al Padre Varela. Muchas gracias. No, Varela fue un adelantado de los tiempos. Estamos hablando de todavía no se pensaba en la independencia, en la guerra de independencia. Todavía no había llegado Narciso López, todavía no había llegado el Joaquín Agüero, que lo fusilan en Camagüey, vinculado con, todavía no había llegado Céspedes, por supuesto todavía no había llegado Martí. Entonces, ahí las referencias sobran sobre las ideas independentistas. Es más, cuando va a las Cortes de España, plantea no solamente el problema de la esclavitud, plantea el problema de la independencia de las naciones americanas, en las Cortes de España. O sea que por ahí hay un terreno muy amplio, Elena, de explorar, y por supuesto, ese terreno va al simposio. O sea, va al simposio. El Varela independentista es parte del simposio, el Varela de Nueva York, el humilde, el santo, va al simposio. El Varela filósofo del Seminario San Carlos, porque José de la Luz y Caballero dice que fue el hombre que nos enseñó a pensar. Eso es importantísimo, el hombre que nos enseñó a pensar. Bueno, Martí no estuvo en la guerra a los 10 años por edad. Sin embargo, en esa etapa que vienen los famosos sucesos de Villanueva, los famosos sucesos de la universidad donde fusilan a los estudiantes de medicina, ahí entra a jugar Martí, porque Martí con Fermín Méndez Domínguez critica lo que está pasando, ¿bien? Y cae preso el presidio de Martí, con un hombre muy joven, que además ve todos los horrores de lo que es una prisión, y lo escribe en el presidio político, posiblemente el primer documento
muy válido de José Martí es el presidio político. Ahí habla del niño que encontró en la prisión, de Nicolás, el viejo que se encontró, gente maltratadas. Qué curioso que en Cuba pasa lo mismo hoy. Presos niños, presos mujeres. Al gobierno cubano no le importa que el que coja preso sea un niño y lo torture igual, o que sea una mujer. Entonces, eso se encontró Martí en su presidio político, ¿no? Ahí tenemos otro tema. En fin, en el simposio lo que nos sobra son temas. Tenemos que reunirnos para, bueno, porque tampoco el simposio yo calculo que sea un día, que empiece por la mañana con las exposiciones, por la tarde vengan las conclusiones y al final, bueno, pues una merienda, lo que se nos ocurra, ¿no? Dependiendo a la recaudación que le preocupa a Pedro Guerra. Que es bueno que le preocupe, ¿eh? Tampoco quiero criticar a Pedro, que Pedro es un luchador que no, además tiene buena salud, luce 20 años menos que nosotros, o 10 años menos que nosotros. Yo te quería decir algo, porque oyéndote hablar, ahí tenemos el primero ya voluntario, él se ha puesto voluntario para el comité que va a preparar el evento de noviembre. Bien. Ya Jorge puede ser uno de ellos. Yo me ofrezco, el segundo voy a ser yo. Bien, para preparar el simposio de noviembre sobre la santidad del Padre Varela. Porque hay que trabajar, esto no vamos a hacer un simposio y bueno, cuando llegue noviembre, si no nos reunimos, estaremos todavía tomando las pastillitas de por la noche y no hacemos nada. No, hay que seguir tomando las pastillas de por la noche, pero sí hacer algo. Germán. Quisiera hacer una aclaración en cuanto a los procesos de beatificación o santidad. Tienen dos partes. El periodo diocesano, que es el que se utiliza para buscar toda la información posible sobre la vida de esa persona que se quiere llevar a los altares. El proceso diocesano se termina cuando se hace el simposio y se le presenta el dicasterio de las causas de sanidad. Ellos estudian eso, lo aprueban y entonces se le declara siervo de Dios. Se sigue investigando, se tienen preguntas y respuestas que la persona encargada del proceso tiene que responder. Ese proceso ya se declara entonces venerable. Y ahí termina lo que es la fase vaticana. La fase vaticana o romana, como dice. Ya no hay más nada que añadir al proceso de beatificación. Ahora es dar el tiempo, esperar a que suceda un milagro y se presente el milagro. Ahora bien, las causas de santo, el dicasterio de las causas de santo, cada vez es más exigente en sus cosas. Por ejemplo, hay un milagro que sucedió hace años ya, 20 años por ahí, de 30 años. El padre Cook era un sacerdote de la diócesis de San Agustín y él estaba enfermo, estaba muriendo y se llevaba 2 semanas que no se podían levantar de la cama. Entonces vino a visitar a un obispo y le dijo: mira, rézale al Padre Varela, estamos en San Agustín, la parroquia donde Varela murió durante tantos años que murió, pídele a Varela un milagro. Entonces el padre Cook, yo tengo la copia de acá, escribe que él le dijo en oración a Varela: mira, tú necesitas un milagro para ser santo. Yo necesito un milagro porque yo lo que quiero es regresar a la vida. Esa misma noche se sentía ya perfecto. Las enfermeras estaban asombradas del cambio que había tenido él de la noche a la mañana. Se fue para Irán, que era lo que él pedía, el milagro que él pedía. En Irán al poco tiempo murió de otra enfermedad. Se presenta eso como un milagro del Padre Varela y el dicasterio de la causa del santo dice que eso no es milagro porque no fue permanente. Entonces, pero si él lo que pedía era regresar, eso fue lo que él pidió que le dieran salud por 40 años, 50 años. El milagro se dio, sin embargo, el dicasterio lo niega, porque no tuvo permanencia. O sea, que hay que insistir que necesita un milagro
Ahí tenemos un tercer miembro del comité del simposio. Yo coopero. No, pero ayuda, pues todos podemos ayudar. Además, ahora con la inteligencia artificial que tenemos, podemos comunicarnos hay varios proyectos. Abres una pantalla y todos estamos reunidos, cada uno en su casa. Es complicado para los mayores como nosotros, pero es fácil reunirnos hasta por computadora. O sea, no es como antes que había que coger el carro. Es bueno reunirnos porque nos vemos, ¿no? Y nos queremos. Y Elenita recuerda la Casa del Cerro y yo también. Pero es fácil reunirse ahora. Inclusive hasta por teléfono se hacen reuniones y no hay que ir. O sea, que el comité del simposio va a tener mucho trabajo. No podemos quedarnos en 3. O sea, tiene que ser un comité de 7, 8 personas y por supuesto la directiva de la Fundación Varela es parte. Nosotros lo que queremos es ayudar a esa directiva. No hay ninguna competencia. O sea, igual que usar la palabra, es como vidas encontradas, vidas complementarias. Nos estamos encontrando para ayudarnos. Así lo veo yo. Vamos a ver. O sea, ya somos 3 en el comité del simposio. Y además, bueno, Francisco Javier, Elena, Guerra, el resto del grupo tiene que incorporarse también. Si estamos de acuerdo, eso sería lo primero, ¿no? Yo sé que la fundación le tiene mucho miedo a que no hay dinero. Yo sé que no hay dinero, pero el dinero aparece. Lo más importante es tener un poco de salud. Mira, para la cuestión de un santo hay que tener una cosa que se llama el clamor popular. El problema del padre Varela, y no de Martí, de Varela, es que fue un santo, no elitista, pero en Cuba, ¿quién conocía a Varela? O sea, cuanto más tiempo ha pasado, menos se habla de Varela, menos clamor popular. Tiene que haber un clamor del pueblo, que es el pueblo que va a hacer la oración para un milagro. Si no hay clamor popular, no hay santidad. Dime. Y la gente de Nueva York no tiene clamor por Varela, en la parroquia donde La transfiguración. Sí, yo he estado ahí, yo he visto a Monseñor, ¿cómo se llama Monseñor que está allá en Nueva York? Yo creo que murió, ¿no? Sí, bueno. Y a mí me dio emoción ver a los chinitos, porque ahora hay chinos, antes eran irlandeses, después italianos, ahora son chinos. Y la figura de Varela ahí, y los niñitos chinos rezándole al padre Varela todavía. Sí. Es increíble. Y te lo digo a ti, Efraín, porque el problema del padre Rey de Castro también es eso. ¿Quién conoce a Rey de Castro? Si no hay clamor popular, no va a haber santidad. No, pero perdón que te interrumpa, Rey de Castro es una figura más local. O sea, está vinculada a la agrupación católica. Varela está vinculado al Seminario San Carlos, de ahí salió toda la cultura cubana y de ahí Caballero dice, el hombre que nos enseñó a pensar. Vaya, son dos figuras importantísimas en la historia eclesial cubana, pero Rey de Castro se configura en la agrupación y Varela es un hombre de la nación, es un hombre de la nación cubana que España lo manda a las Cortes de España y ahí él plantea los temas de la esclavitud, la independencia de las naciones latinoamericanas, en fin, hay un planteamiento de Varela que lo hace más universal, más conocido en Cuba. Tan es así que la iglesia cubana es la que propone la santidad de Varela. Nosotros ayudamos al principio con el Comité del Bicentenario y eso nos debe hacernos sentir orgullosos, ¿no? Pero queda trabajo por hacer. Yo no sé por qué escribí esta frase, la tengo apuntada por aquí. Prohibido jubilarse. Esa frase para mí, yo me acabo de retirar en mayo de mi trabajo, pero ahora tengo más trabajo que el que tenía antes de mayo. Bien, porque tengo el programa en televisión de Cuba Historia, en fin, tengo cosas que quiero escribir y lentamente me he reincorporado a la Fundación Varela, lentamente. Y eso, bueno, ya me ofrecí para el Comité del Bicentenario. Eso es trabajo. Una de las cosas que tú hiciste más provechosa, Alberto, en tiempo pasado, fue el concurso literario
que se convocaba en los colegios, Y todo. en los high school aquí, No, y fuera de Miami. y fue muy bien respondido por los alumnos. ¿Te acuerdas quién era la doctora que los juzgaba? No, eran varios. Con los comités era. Tú tuviste en varios No, yo comités. tuve. ¿No? Aquella doctora que ¿De jurado? ¿Tú no tuviste de jurado? Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que un concurso literario que no es tan difícil, hombre, lleva trabajo, hay que hacer una convocatoria, hay que llevarla a los colegios, hay que divulgarla, pero hoy la divulgación se hace más fácil que hace 10 años, mucho más fácil, porque están las redes sociales que te permiten ir a todos los colegios sin visitarlos. Mandas la convocatoria, en fin. Por ejemplo, yo estoy seguro, yo tengo amistad con el superintendente de educación público en Miami, que por cierto es un holguinero, nació en Holguín. Y yo estoy seguro que él nos ayuda a divulgarlo entre los colegios públicos, el concurso literario. Entonces, cosas así, ¿no? Que hay que hacer, porque sí, es muy bueno reunirnos y creo que tenemos que seguir reuniéndonos todos los meses. Pero prohibido jubilarse. Si no hacemos nada, estamos jubilados. Me alegró mucho la carta de Monseñor Esteves, que creo que no está bien de salud. No, yo sé lo de la pierna, pero bueno. Bueno. camina con burrito. Camina con burrito. Todavía aquí hay algunos que no usamos el bastón, pero yo tengo el mío ya. El bastón de Johnny Walker. ¿Esto terminó? Bueno, se supone que a las 10:30. ¿Queda un minuto? Un minuto. No, me apuro porque tengo otra reunión a las 12. ¿Está bien? Y además tengo que reunirme con Efraín también aquí. Ok, bueno, terminamos. Muchas gracias.